Hola a todos. ¡Holi! Bienvenidos a Los Tres Pies del Gato. Soy Sonia y os voy a hablar del misterioso origen de los gatos y los perros. He decidido que este sea el primer vídeo de mi canal, ya que llamándose Los Tres Pies del Gato no podía ser de otra manera. Además, creo que a la mayoría de las personas le gustan los gatos o los perros o ambos dos. Y digo personas, no seres infrahumanos que desprecian a los animales debido a algún tipo de trastorno mental. Los perros y los gatos llevan siendo compañeros del hombre desde el origen de los tiempos. Y cuando digo hombre me refiero a todo el conjunto de la humanidad, hombres y mujeres. Es decir, hombre como palabra genérica, que no haya confusiones. Los perros y los gatos siempre han demostrado su fidelidad al ser humano, pero poco se sabe del origen real de estos animales. Estoy segura de que muy pocos de vosotros os habéis puesto a pensar de dónde proceden los perros y los gatos. Y los pocos que se habrán puesto a ellos seguro que han pensado que proceden de los grandes félidos y de los grandes cánidos. Pero vaya evolución más rara esta. ¿Se evoluciona de una especie superior a una especie inferior, perdiendo velocidad, agilidad, agudeza y un sinfín de habilidades? Además, si evolucionan de estos grandes cánidos y félidos, ¿por qué no han evolucionado todos? Porque sigue habiendo tigres, leones, lobos, hienas. ¿Por qué sigue habiendo estos animales? ¿Es que acaso fue una evolución selectiva? Evolucionaron unos poquitos y los demás no. Esto no tiene ningún tipo de sentido. Pero vamos a centrarnos. Vamos a hablar en primer lugar de los perros. En muchas universidades, intrigados por este enigma, se han llevado a cabo numerosos estudios acerca del origen de los perros. Y estos estudios arrojan curiosos datos. Greger Larson, un biólogo evolutivo de la Universidad de Durham, en Inglaterra, afirma que se desconoce la historia de la domesticación del perro. Además, el estudio también afirma que solo se puede remontar la historia del perro con el ser humano ya domesticado hasta tan solo hace 2000 años. Aunque la compañía del perro al ser humano se calcula que se remonta hasta los 15.000 años de antigüedad. ¿Por qué todo este salto de tiempo se desconoce? ¿Qué ha pasado ahí? Y es que además, estos saltos de tiempo no encajan evolutivamente. Y por supuesto, las razas actuales, las que tenemos hoy en día, no tienen absolutamente nada que ver con las que existieron en la antigüedad. Por un lado, el perro es genéticamente incompatible con el dingo, que es una especie de perro australiano. Así que esta vía evolutiva se agota. Y aunque por otra parte hay mezclas con lobos, de manera natural no tienden a mezclarse, pues el resultante es un lobo algo más débil. Y lo que hace la naturaleza no es buscar la debilidad, sino potenciar las fortalezas. Parece como si alguien nos hubiera traído a los perros ya domesticados y sobre todo ya adaptados a nosotros. Otro estudio llevado a cabo en la Academia Húngara de Ciencias de Budapest ha demostrado que el cerebro de los perros está extrañamente conectado al cerebro de las personas que le rodean. En algún momento hace esa conexión con el cerebro del ser humano y de esta manera ellos saben y comprenden los sentimientos que tenemos. Además, el cerebro del perro responde de igual manera que lo hace un cerebro humano a la voz humana, pudiendo comprender nuestros sentimientos a través de la entonación que les damos. Esto únicamente pasa solo con los primates. Como os decía, parece como si el perro hubiera sido un animal hecho a medida para el hombre. Nunca en la naturaleza un animal evoluciona adaptando sus características a las de otro animal para poder compenetrarse con él y servirle de herramienta. Tuvo que haber habido algún tipo de intervención, porque de lo contrario, ¿cómo se produjo la adaptación al ser humano hace 15.000 años? Además, en los textos religiosos de la antigüedad, cuando hablan de la creación del ser humano, también mencionan la creación de plantas y animales para ayudarnos. Es curioso y destacable, si hacemos la conexión con esto, que algunas de las plantas domésticas que tenemos no tienen variedad salvaje, al igual que los perros. Animales y plantas conforman parte de la humanidad del ser humano, aunque como vemos, muchos carecen de esta parte del ser humano, haciéndolos infrahumanos. Y pasemos a hablar ahora de los gatos. Los gatos tienen una personalidad muy marcada. Aunque muchos de ellos sean ariscos, con sus dueños suelen portarse de manera cariñosa. Sin embargo, los gatos llevan entre nosotros muy poco tiempo. Los primeros registros aparecen en Egipto. Antes no parecía haber gatos. Al igual que los perros en los textos religiosos, los egipcios afirman que los gatos fueron entregados por los dioses como un regalo a la humanidad. ¿Un regalo por qué? ¿Para qué?
Además, parece ser que los gatos solo existían en Egipto, ya que eran un bien muy codiciado en el comercio con otras regiones. Los gatos en Egipto eran considerados como otro familiar más. De hecho, había incluso hasta cementerios de gatos, y se los embalsamaba al igual que a los humanos. Una de las diosas egipcias tenía cara de gato, la diosa Bastet. Bastet era la protectora del hogar. Incluso Ra, en algunos murales, aparece transmutándose en gato. Otro enigma de los gatos es el clásico ronroneo. No se sabe ni cómo se produce ni por qué razón ronronean. Existen varias teorías, pero ninguna ha podido ser demostrada. Parece ser que lo hacen cuando encuentran una profunda relajación, como si fuera una especie de mantra de meditación. Además, se ha demostrado que el ronroneo reduce la presión arterial y por lo tanto el estrés del dueño. Los maestros del Feng Shui, además, afirman que los gatos se sienten atraídos por campos energéticos negativos o muy cargados, transmutando este tipo de energías en energías positivas. Ellos lo llaman la energía Yang, del Yin y el Yang. Allá donde veas que se tumba tu gato, son puntos de alta carga energética. No te acerques a ellos. Los gatos también son capaces de ayudar a la salud humana. Ellos intentan equilibrar nuestro Yin y nuestro Yang. Así que cuando ellos notan que alguna zona de nuestro cuerpo está dañada, tienden a tumbarse sobre ella. Por ejemplo, imaginaos que os duele la tripa y tenéis un gatito. Seguramente os habrá pasado a los que tengáis gatos. Vuestro gato va a tumbarse en la zona de la tripa o en la zona de la cabeza, si os duele la cabeza, etc. El origen de los gatos puede estar conectado con una gran debacle a nivel humano que se produjo hace 8000 años. Gran parte de la población murió y no se sabe a ciencia cierta las razones de ello. Pudo ser alguna epidemia transmitida por roedores que proliferaban entre los cultivos de cereal y grano. Dada esta situación y el problema con los roedores, si alguien quisiera ayudar al ser humano, ¿qué les entregaría como regalo? Al gato. El gato es un gran cazador de los roedores. Pudo ser incluso su principal función, un elemento para mantener el equilibrio de la salud humana, lo que encaja muy bien con las funciones de la diosa Bastet. Protección del hogar. Los gatos son también muy utilizados en terapias con personas y sobre todo con niños. Muchas de estas personas padecen autismo y en contacto con los gatos se ve reducido. Otra curiosidad de los gatos que os quiero comentar es su habilidad para el aterrizaje. Tienen una increíble habilidad para aterrizar de pie, gracias a la amortiguación de sus patas. Incluso algunos físicos e ingenieros han descubierto que el movimiento de los gatos en el aire viola las leyes del movimiento angular. Esto es algo más que curioso. En fin, son muchos animales sobre los que se ciernen muchísimos misterios, como el caballo o el cerdo. Pero nadie puede negar que son los perros y los gatos los que parecen haber sido adaptados al ser humano. Estos constituyen una oportunidad de desarrollar nuestra humanidad y por lo tanto de aprender a ser mejores personas. Ellos lo entregan todo, sin saber qué esperar a cambio. No saben si tú les vas a recompensar o no, pero ellos dan antes de recibir, que es lo que deberíamos hacer las personas. En fin, espero que os haya gustado muchísimo este primer vídeo y nos vemos muy pronto en el siguiente. ¡Besos a todos! ¡Mua!